En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 31. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en socorrerme. Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. Porque tú, Señor, eres mi roca, tú eres mi fuerza. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, y tú, el Dios leal, me librarás. Gozaré y me alegraré de tu bondad, porque has mirado mi aflicción y comprendido la angustia en mi alma. No me dejaste en manos del enemigo, me has hecho caminar a campo abierto. Ten piedad de mí, Señor, pues estoy angustiado. Mis ojos languidecen de tristeza. Mi vida se consume en la aflicción y mis años entre gemidos, mi fuerza desfallece entre tanto dolor y mis huesos se deshacen. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cerramos la semana pasada el capítulo 2 del libro de Job. Decíamos que los amigos, el capítulo cierra con los amigos visitando a Job, guardando silencio. Son 7 días de acompañar, 7 días de guardar silencio y pues de solo acompañar a Job, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 3 comienza una nueva etapa, si le podemos llamar así, dentro del libro de Job, donde los amigos comenzarán a dialogar con Job, buscarán consolarlo y Job intentará darle un sentido a su sufrimiento. Entonces parece ser que tenemos un doble Job, el del capítulo 1 y 2 y el que comienza a partir del capítulo 3. El del prólogo vimos que es un Job que permanece fiel, un Job que termina diciendo Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, pues cómo no vamos a aceptar también los males. Y Job no peca en nada y no abre la boca para quejarse o para maldecir. Y ya en el capítulo 3, a partir del capítulo 3, Job abrirá la boca para maldecir la vida. Entonces, el inicio del capítulo 3 parece ser que estamos leyendo totalmente otro libro. Después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un hombre. Conviértase ese día en tinieblas y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre. Habla Job entonces no para decir que está vivo, sino para decir que desea morir. Se no es una actitud blasfema. Cuando hablamos de actitud blasfema, estamos hablando de romper relación con Dios y es una actitud de rechazo ante aquello que es divino. Job no está maldiciendo a Dios, no dice mal de Dios, está maldiciendo su propia vida y está en esta búsqueda de encontrar un sentido. Por eso era importante, y vimos en la introducción de este curso, las etapas de duelo, porque entender las etapas de duelo nos ayuda a partir de este capítulo 3 de Job a entender la dinámica que se va desarrollando en Job. Es una actitud de frustración, una actitud de enojo, una actitud de búsqueda, una actitud de reconsiderar los valores, reconsiderar aquello que cree, reconsiderar su religiosidad, reconsiderar su espiritualidad.
¿no? Es decir, Job tiene que o está haciendo un proceso de reconsiderar. Y me parece que así es ante las crisis de la vida y no necesariamente ante las crisis de la vida, ante el crecimiento mismo y ante el paso de los años. Me parece que cada persona, lo normal sería ir reconsiderando mis creencias, ir reconsiderando mi forma de pensar, ir reconsiderando la forma en que percibo al mundo. Crecer también significa replantearme mis valores. Entonces, si ustedes leen ese capítulo 20 del libro de Jeremías, del versículo 7 al 18, pues este maldecir a Dios es romper toda relación con Él. Es lo que vamos a llamar pecado mortal. El pecado mortal es romper toda relación con Dios. Lo que vimos el domingo pasado, los que fueron a misa, con el hijo menor, el hijo pródigo, es un pecado mortal porque rompe toda relación con Dios. Recuerden las tres características o requisitos para que un pecado sea mortal, pues es que la materia afectada sea gravemente afectada. Bueno, pues el hijo pródigo afecta gravemente al papá, le pide la herencia, lo mata en vida. Bueno, pues pecado mortal, ¿no? Afecta gravemente al papá al pedirle la herencia. Segunda condición para que un pecado sea mortal es el conocimiento. Por supuesto que sabe que pedirle la herencia al papá e irse lejos de él a malgastar el dinero le afecta gravemente la relación con el padre. Y la tercera condición es el consentimiento. Aún sabiendo que es muy grave lo que estoy haciendo, aún sabiendo que afecta, de todas maneras lo hago. Entonces es materia gravemente afectada, conocimiento y consentimiento, y eso rompe totalmente la relación con Dios. Job no está teniendo una actitud blasfema porque no está rompiendo su relación con Dios, está en diálogo con Dios. Y aunque algunas de las afirmaciones que hace son bastante duras, bastante fuertes, está en relación y está en contacto con Dios. Pequeño paréntesis que me viene a la mente, porque a veces por cualquier cosa se rompe la comunión, ya la gente no comulga. A veces me parece a mí increíble cómo la comunión pareciera ser que eh, tiene casi que ser perfecta la gente para acercarse a la comunión. Me tocaba alguna vez alguien que decía, padre, quiero venir a confesarme 10 minutos antes de la misa para así cuando comulgue poder estar totalmente puro. Digo, no, pues de eso no se trata. Se trata de eso, de comunión, entrar en contacto con Dios, y también es viático la comunión, me fortalece en mis debilidades. Entonces la comunión no es un premio para los buenos, que si no pareciera ser que comulgar se convierte en un privilegio para un club de unos pequeños o un pequeño grupo de elegidos, de puros, de castos, pues no es así. Pues fíjense, romper toda relación con Dios es pecado mortal y tiene que haber conocimiento y tiene que haber consentimiento, decir, pues yo sé que esto va a lastimar fuertemente mi relación con Dios y pues de todos modos lo hago y no importa, y como vean en mi pueblo, pues me vale. Esas son las tres condiciones para un pecado mortal. No es el caso de Job, porque Job lo que está haciendo ahora a partir del capítulo 3 es dolerse, cuestionarse, enojarse sobre su propia existencia y sobre su propia vida. Entonces, versículo 3 al 10 maldice el día de su nacimiento. ¿Por qué no morí en el seno materno? ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué hubo dos rodillas para acogerme y dos pechos para darme de mamar? ¿O por qué no fui como un aborto que se esconde? Pensé qué duro y qué experiencia tan fuerte la dejó, ¿no? Ante esa experiencia que está viviendo, dice, mejor no haber nacido, mejor morir. Y la muerte como un reposo. Dice Job, allí cesan de moverse los malvados y descansan los que se encuentran agotados. Los prisioneros son excarcelados y ya no se oyen gritos del vigilante. Entonces la experiencia de Job de
pues ver la muerte como lugar de reposo. Sé que pareciera una actitud pues contraria a la sabiduría religiosa tradicional, pero ante las experiencias de dolor, de sufrimiento, hay personas que dicen, pues ya lo que quiero es descansar, déjenme descansar. Pero mi abuela, que en paz descanse, cuando le hicieron después de su primer quimioterapia, solo decía, ay, ya Señor, ya llévame, ya que el Señor me recoja, ya que el Señor me lleve. Y claro, cuando se ama a las personas, no quieres que se vaya, nadie quiere que se vaya su familiar, ¿no? Nadie quiere que se vaya la persona a quien se ama. Decíamos, no, pues tienes que echarle ganas, no, tienes que ser fuerte. Y de hecho yo hablé con ella y le decía, usted tiene todo el derecho a decidir si quiere seguir adelante o no quiere seguir adelante con las quimioterapias. Pero fíjense cómo en esta experiencia de no soltar, decía, una quimioterapia más, vamos a intentar una quimioterapia más, y si le va muy mal en la otra, pues entonces ya usted decide, ya usted puede ver, pero lo que ya quería la pobre era descansar, pues ya no llegó a la siguiente quimioterapia, ¿no? Y mi abuelo también, pues que fueron muy cercanas las muertes de mi abuela paterna y luego mi abuelo materno, decía, a mí no me llenen de medicamento, déjenme ir en paz. Entonces, fíjense, cuando la visión de la muerte es vista como reposo, y lo digo porque a veces nuestra respuesta es, no, pues es que tienes que ser fuerte, tienes que echarle ganas y a costa de lo que sea mantener la vida, decía yo la semana pasada, quién sabe, pues qué tan bueno sea, para los que estamos alrededor, pues sí, obviamente toda persona se revela ante la muerte, pero para el que está sufriendo, a veces hay una visión como Job de reposo. Y en el versículo 20, pues también, ¿para qué nacer? Entonces, eso es una visión en este capítulo 3 de Job totalmente desoladora, ¿no? Entonces, no hay tranquilidad para mí, hay tormentos. Job se queja amargamente de la experiencia de vida que está teniendo. Dice Job, la oscuridad, la noche, evoca a la muerte. Pues maldecir es maldecir, es querer que sea cancelado aquello que he experimentado. Porque ser concebido y nacer son cosas distintas, pero hablan de la totalidad de la existencia. Pues por supuesto que sí, todos los que estábamos aquí presentes en alguna etapa de nuestra existencia, pues fuimos cigoto, fuimos feto y después eh, nacimos, es parte de nuestro proceso de la vida. Hablan de la totalidad de la existencia y bueno, Job desea que esa concepción y ese nacimiento sean borrados de su existencia. Incluso lo compara con un eclipse, que el eclipse es un fenómeno terrorífico. Hoy tenemos explicación, pero el eclipse es la luna, la oscuridad que pues se traga, se come la luz. De hecho, bueno, ahí Conchita es la experta en los temas guadalupanos, pero me llamaba la atención uno de estos libros del padre, se apellida Chávez, a ver si me acuerdo, bueno, ya Conchita nos dirá más adelante cómo se llama, pero el padre Chávez, en uno de sus libros, pues habla del fenómeno en 1531 de un eclipse, lo cual suscitó, Eduardo Chávez, lo cual suscitó gran terror en el pueblo mexicano, ¿no? Entonces la luz comiéndose, la oscuridad comiéndose la luna, comiéndose a la luz. Job desea entonces la nada. Entonces rechaza la vida porque rechaza la muerte y el dolor. Es que importante, Job rechaza la vida porque está rechazando la muerte y el dolor. Es que es la vida de Cristo. Cristo por eso sana, Cristo por eso fortalece, Cristo por eso vence la muerte. La vida de Cristo es una nueva creación en la lucha por la muerte y el dolor. Si Cristo quisiera el sufrimiento, el dolor, no hubiera hecho sanaciones, ¿no? De hecho, el mismo Evangelio de Juan, más que milagros, ve signos. ¿Signos de qué?
signos de la presencia de este Dios que no desea el sufrimiento, no desea la muerte del ser humano. Y entonces camina con nosotros y le enfrenta a Él mismo. Nos sentimos acompañados en el dolor, en el sufrimiento por Cristo, pero no se queda en la cruz, sino que vence la experiencia de muerte y vence la experiencia de dolor, de sufrimiento. Entonces Job y Jeremías dirán que la vida es un engaño. Mejor no nacer si se debe morir. Hay una visión del Sheol, del lugar de los muertos, como ya decía, como un lugar de reposo. ¿Por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? Dice Job. Es la negación total, el deseo de lo imposible. ¿Sí? Es la manera de cómo expresa a Dios su angustia. Entonces se está desahogando. Job está en una experiencia de duelo, está en una experiencia de dolor, y abrir la boca, aunque sea tan fuerte, para maldecir el día de su nacimiento, el día de su concepción, para quejarse amargamente de la experiencia, es expresar a Dios esta angustia. De hecho, si recordamos ese pasaje de la muerte de Lázaro, cuando Jesús llega eh, a visitar a Lázaro, sale Marta y lo primero que le dice a Jesús es: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La mujer está angustiada, la mujer parece molesta, es un reclamo hacia Jesús, expresa a Dios su angustia, expresa a Jesús su angustia. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y vean cómo Jesús en ese evangelio no regaña a Marta, no le llama la atención, no le dice: mujer de poca fe, que no sabes que yo soy el Hijo de Dios, no sabes que para Dios nada es imposible. No, Jesús, ante el dolor, ante el sufrimiento de Marta, que llora la muerte de su hermano, guarda silencio. Y guarda silencio hasta que Marta le va a decir: pero yo sé que tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Cuando ella expresa su confianza en Cristo, es cuando Cristo entonces sí la consuela. Marta, tu hermano va a resucitar. Sí, ya sé que va a resucitar, pero hasta el final de los días. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees tú esto? Sí, creo, sí lo creo, Señor, ¿no? Entonces, es la expresión a Dios de la angustia en el sufrimiento. Job quiere morir, porque si la vida es esto, es mejor morir. Ya todas las desgracias que leímos en el capítulo 1 y 2 del libro de Job, la respuesta es: si esto es la vida, es mejor morir. Hay un deseo, pues, de vida, de no tener que morir. Job está en el límite. Por supuesto que está en el límite. Cuando leemos a Job a partir del capítulo 3, vemos que está en el límite de renegar de su fe, de renegar de su relación con Dios, ¿no? Todo este discurso de maldecir la existencia, maldecir la vida, ¿por qué no mejor no nací? Bueno, pues está en el límite de la expresión y la relación que Job tiene con Dios. ¿Qué sentido tiene nacer si hay que morir? Nacer es dramático. Que fíjense, la vida inicia cuando alguien te recibe, te abraza y te alimenta. En realidad, podríamos decir, pues es el triunfo de la vida. Me parece bello y importante esto de que el inicio de la vida es cuando alguien te recibe, cuando alguien te abraza y cuando alguien te alimenta. Y el dolor de nacer lo vale. Dicen que nuestro primer trauma en la vida, que todos estamos traumados, ninguno nos salvamos, pero el primer trauma que llevamos en la vida es el nacimiento. Es el primer trauma que experimentamos porque dicen que estábamos muy bien en el seno materno, nos alimentaban, buena temperatura, todo muy bien, y después hay que nacer. Pero digo que no solo para el que nace, sino también para la mamá que da a luz. Dicen que de los dolores más grandes en esta vida es el parir, ¿no? El dar a luz, pero el dolor de nacer lo vale. Me imagino que
la mayoría de las mujeres, y digo la mayoría porque sabemos que no se da en todos los casos, pero la mayoría de las mujeres al final ver el producto pues de su esfuerzo, del cuidarse, de esos 9 meses de espera, al final vale la pena todo ese proceso, todo el dolor, cuando ven nacer a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, en los padres hay esperanza, hay promesas, hay sueños. Y podríamos decir que nacer es entrar en el contexto de las promesas, algo que Job en este capítulo 3 está perdiendo de vista. Pero ciertamente que nacer es entrar en este contexto de las promesas y que en los padres hay esperanza, promesas, sueños cuando nacen los hijos. Porque es que renegar de la vida, renegar de la existencia, es renegar de todo aquello que me ha sido dado, de todo aquello que se me ha regalado. Alguien que pierde a un ser querido y que tiene la experiencia de dolor muy fuerte, me parece que ni de broma diría, preferiría no haberlo conocido con tal de no experimentar este dolor tan fuerte que tengo ahora. Pues es el precio que pagamos por el amor, es el precio que pagamos por darle tiempo a aquellos con los que convivimos, es el precio que se paga cuando se construye amistad, cuando se construye amor con los demás. Al final, el dolor, el sufrimiento, cuando hay que despedirse de alguien, ese es el precio que se paga por la relación, pero creo que nadie en su sano juicio diría, pues preferiría no haber conocido a esta persona con tal de no tener este dolor, este sufrimiento tan grande. Pues como ya vimos en las etapas del duelo, el dolor, las heridas, nos hablan del cariño y del amor que se fue construyendo con aquellos con los que compartimos vida. Me gustaba mucho en alguna misa de difunto un papá que decía, pues yo le agradezco a Dios el tiempo que me regaló a mi hija. Fueron los años más felices de mi vida, los guardo en mi corazón y no los cambiaría por nada. Fueron años maravillosos. Ahora me duele, ahora estoy destruido, pero agradezco los años que pude compartir con mi hija. Bueno, pues así con cada una de las personas con las que compartimos. Querer cancelar y maldecir la propia vida es no reconocer los regalos que se me han dado. Entonces, cuando una madre amamanta, se convierte en comida, se deja comer, ¿no? Me parece una analogía eh, bastante bella que pues la mamá se convierte en comida, lo que hace Jesús, ¿no? Jesús se convierte en comida. Entonces, convertirse en alimento para los demás es una demostración de amor total, es dar vida a los demás, lo que Cristo está haciendo. Primero, ¿por qué? Y ahora, ¿para qué? O sea, es el suspiro o rugir en el versículo 24. Son los suspiros mi alimento y se derraman como el agua mis lamentos. Si temía algo, eso me ocurre. Lo que me atemoriza me ha venido encima. No hay para mí tranquilidad ni calma. Mis tormentos no me dejan descansar. Y entonces en el Antiguo Testamento se alza la voz para bendecir o para lamentarse. Es lo que el rey David va a decir en el Salmo 3. Con mi voz grité al Señor, clamé al Señor, y él me oyó desde su monte santo, ¿no? Entonces el grito, eh, el rugir, es para despertar, si se puede llamar así en este lenguaje simbólico, despertar a Dios. En el Antiguo Testamento, ante el clamor, Dios debe decidir si responder o callar. Entonces Job termina este capítulo 3 gritando a Dios, clama a mí, de hecho también hay un pasaje bíblico, clama a mí, grita a mí y yo te responderé. Job ruge, suspira, grita a Dios
porque desea que Dios responda a sus lamentos y que Dios pueda responder a lo que él está experimentando. Entonces, ahora sí, a partir del capítulo 4, los amigos de Job comenzarán el diálogo y defenderán la sabiduría tradicional del pueblo de Israel. Entonces, dos líneas de pensamiento en cuanto a los amigos de Job. Los amigos representan el mundo tradicional que busca respuestas tradicionales al problema del dolor. Ya veremos cuáles son esas respuestas tradicionales al problema del dolor. Y Job va a rechazar la visión tradicional y lucha con Dios buscando respuestas diferentes. Las respuestas de sus amigos no son aceptables porque Job busca respuestas verdaderas. Fíjense cómo abre el libro de Job la intervención de el primero de los amigos de Job que va a hablar, que es Elifaz, ¿no? Entonces, Elifaz va a decir: ¿te molesta si hablamos? Le dice a Job, pero ¿cómo guardar silencio? Mira, tú dabas lección a mucha gente, les dabas fuerza a los que se sentían débiles. Con tu palabra sostenías a aquel que vacilaba, robustecías las piernas de los endebles, y ahora que te llega a ti la hora te impacientas, ahora que te toca a ti estás conmovido, no te da confianza tu respeto al derecho, no te sientes seguro por tu buena conducta. Recuerda pues cuándo ha perecido un inocente. Fíjense, la sabiduría tradicional. Elifaz le va a decir a Job: bueno, no te quejes, no maldigas tu vida, no grites, no clames a Dios, porque diríamos, es muy sencillo. ¿Cuándo ha perecido un inocente? ¿Dónde se ha visto que los buenos desaparezcan? He observado a los que hacen el mal, los mismos que lo siembran, lo cosechan. Entonces, a ver, Job, tú que dabas tantos consejos, tú que tan bueno, tú que eh, tan religioso, tan espiritual, tú que tanta misa y tanto rosario, y ahora estás sufriendo. Es que miren, a veces pareciera ser como si la experiencia religiosa nos deshumanizara. Sí, ya porque voy a misa, ya porque rezo el rosario, ya porque leo la Biblia, ya porque doy charlas y doy hasta cursos sobre el sufrimiento, entonces eso implica que yo estoy exento y que no voy a sufrir, porque soy un consagrado, una consagrada, entonces no debes de sufrir, no debes llorar, no debes de cuestionarte. Bastante débil y bastante triste esta respuesta y bastante insensible. Es decir, por supuesto que la experiencia del sufrimiento, por supuesto que la experiencia del dolor, por supuesto que la experiencia del cuestionamiento es una experiencia sumamente humana. Porque es que hay gente que cuando experimenta este dolor, este sufrimiento, y a veces este cuestionarse la fe, es doble castigo, doble sufrimiento, porque no, ¿cómo puede ser posible que yo que voy a misa, yo que estoy cerca de la iglesia, ahora me siento triste, ahora me siento adolorido, ahora siento que mi fe está desfalleciendo, porque eres humano, porque estás vivo, porque has experimentado una experiencia, valga la redundancia, porque has tenido una experiencia de amor, has tenido una experiencia de entrega. Si Jesús, diría el Evangelio de Juan, llora la muerte de su amigo Lázaro, y los que lo ven dicen cuánto lo amaba, y nadie dice, no, pues no que es el Hijo de Dios, no que es el Mesías, no que es el profeta, y ahora está llorando. La experiencia religiosa, la experiencia espiritual, la experiencia de fe no nos libra de la tristeza, del sufrimiento, del cuestionamiento, ¿no? Pero me parece que igual que Job, siempre lo importante es mantener esta relación con Dios.
aunque a veces sea de reclamo, aunque a veces sea de frustración, aunque a veces sea de cuestionarme, ¿para qué la vida? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué uno tiene que morir? ¿Por qué permites que haya mal, que haya cáncer, que haya eh, terremotos, ahora con lo de Tailandia, ¿no? Pero es estar en relación con Dios. Creo que es el libro de Joel, ¿no? Yo no sé para qué me pongo a pelear contigo, Dios, y siempre que lo hago tú sales ganando, que de hecho también lo va a decir Job. Estamos en desigualdad porque claro, tú eres Dios, ni cómo cuestionarte, eh, ni cómo poner en duda todo lo que tú haces, todo. Bueno, pero es un diálogo con Dios. Entonces, para los amigos, el sufrimiento de Job es fruto del pecado. Pero tú y yo que conocemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, sabemos que no es así. Sabemos que aunque la sabiduría tradicional del pueblo de Israel dice que al que se porta mal le va mal y al que se porta bien le va bien, ya veremos más adelante la teoría de la retribución, nosotros hemos visto que no es así. Hemos visto que Job es un hombre justo y que incluso ofrecía sacrificios por sus hijos, por si algún pecado habían cometido, y sabemos que sus hijos no pecaban, compartían la mesa. Entonces dan un veredicto sin antes escuchar. La solución que le van a proponer a Job es pedir perdón. Para Job no hay pecado en el que justifique tal sufrimiento. Y entonces, ¿por qué sufro si soy inocente? Vean el ciclo de Elifaz en este capítulo 4. Pregunta a Job, pues ¿cuándo es que ha perecido un inocente? ¿Cuándo has visto tú que alguien que se porta bien, alguien que es bueno, alguien que es espiritual, alguien que sigue los mandamientos de Dios, cuándo has visto que perezca un inocente? Le va a decir, yo en tu lugar acudiría a Dios, ¿no? Que esto es muy común, muy común. No, yo si fuera tú haría esto, haría el otro, yo si fuera tú, eh, haría un novenario, haría las misas, yo si fuera tú me consagraría al sagrado. Sí, pero yo no soy tú, entonces yo no puedo decirte cómo es que tienes que pensar, puedo acompañarte, puedo intentar consolarte, pero imposible querer ponerse en los zapatos de la otra persona y más de manera insensible, como lo hace Elifaz. Yo en tu lugar recurriría a Dios. La experiencia es maestra, va a decir Elifaz. La experiencia nos enseña que si hago algo malo, me pasa algo malo. Si hago algo bueno, me pasa algo bueno. Y la experiencia enseña también que pues es dichoso el hombre a quien Dios corrige. Fíjense lo que hay detrás de este discurso. Elifaz le está diciendo a Job, pues Job, considérate dichoso, ¿no? Fíjense qué duro. Considérate dichoso ante todo esto que te está pasando, ante haber perdido todas las riquezas, que es lo de menos. Pero lo más fuerte es haber perdido a sus hijos, que sus hijos hayan muerto y que él se ha tocado en la carne. Si soy dichoso por esto, está muy complicado, claro. Eh, los toros se ven diferentes detrás de la barrera, ¿no? Cuando uno está muy sano, cuando uno está muy bien, es muy fácil decir, no, pues qué bueno, bendice a Dios, pero cuando se pasa por el momento de la dificultad, ahí es complicado. Me decía alguien alguna vez, ay, es que padre, yo por más, yo hago oración y voy a mi misa, pero de repente me siento desesperado y ya no quiero, a veces no me dan ganas de seguir adelante y me entristece mucho con Dios porque entonces, ¿dónde está mi fe? Bueno, pues tu fe está en la relación que sigues manteniendo con Dios. Por supuesto que tienes fe y tan tienes fe que eres perseverante en tus sacramentos, eres perseverante en tu vida de oración. Hay perseverancia en la relación con Dios, ¿no? Claro, eso no quita que la persona no se cuestione y la persona no se pregunte por qué pues pasan este tipo de cosas, de situaciones, de enfermedades, de dramas en la vida. Porque en la sabiduría tradicional hay que dejarse corregir
para ser feliz, va a decir Elifaz. Los padres corrigen por el bien del hijo. Sí, pero lo que pasa es que en el libro de Job vemos que es desproporcionado si es que es una corrección, que además nosotros sabemos que no es una corrección, sino pues está en juego lo que ya decíamos al inicio, porque el ser humano ama a Dios por lo que Él es, por lo que Dios es o por lo que le puede dar. Entonces diríamos, es pertinente este discurso de Elifaz, ¿no? Apelar a la tradición del pueblo de Israel, a la tradición religiosa. La sabiduría debe aceptar nuevas preguntas, debe aceptar nuevos horizontes. El problema es que Elifaz parte de la teoría. Por supuesto que Elifaz, podríamos decir, es un buen teólogo, conoce muy bien de las Sagradas Escrituras, conoce muy bien la reflexión o la respuesta que se hace en las Sagradas Escrituras sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Pero cada experiencia es única, cada persona vive de manera diferente cada situación. Entonces nunca podemos partir de la teoría. La teoría está para poder entender, para poder profundizar, para tener herramientas ante las experiencias de la vida, pero no es para tomar literalmente y a rajatabla lo que dice la ley sin ser capaz de ser sensible ante la experiencia de cada persona. Esto va a sonar medio duro, pero o raro, pero no puede estar la ley por encima de cada persona. Yo incluso diría, no puede estar por encima de cada persona lo que diga un libro, por muy sagrado que sea. Seguramente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para dar vida, no para quitarla. Y entonces, por supuesto, cada persona, no, pues es que lo dice la Biblia, y a veces sacada de contexto, porque el sentido de la escritura es dar vida, el sentido de la escritura es hacer presente a este Dios que camina, que fortalece, que entrega la vida, pero a veces parece ser que es más importante la ley que la persona. Y es totalmente contrario, la persona es más importante que la ley, ¿no? Entonces, diría Elifaz que al que obra mal, le va mal, ¿no? Bueno, y de hecho la misa del siguiente fin de semana, el domingo, la ley dice que hay que apedrear a las mujeres que son encontradas en adulterio, pues hay que apedrearlas, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Aquel de ustedes que no haya pecado, aquel de ustedes que sea puro, que sea santo, que sea inmaculado, tire la primera piedra. Y todos salen, nadie es capaz de lanzar la piedra porque obviamente el ser humano es limitado. Diría el Papa Benedicto XVI que el cristianismo no es una serie de ideas, no es una serie de acumulación de información, acumulación de capítulos, versículos, libros, reflexiones de teólogos, frases, ¿no? El cristianismo es la experiencia de un acontecimiento. Pensé qué bello, ¿no? ¿Cuál es el acontecimiento? La encarnación, el Dios que se hace cercano, el Dios que se hace hombre, el Dios que comparte vida, el Dios que experimenta nuestra debilidad, que experimenta nuestro sufrimiento, el Dios que experimenta la cruz y sobre todo el acontecimiento de aquel que es capaz de vencer a la muerte. Y Sofar se lanza a defender a Dios contra las palabrerías de Job, ¿no? Se dice Bildad a Job, ¿hasta cuándo hablarás así? Y soltarás tus palabras como viento que no cesa. ¿Acaso Dios tuerce el derecho y el Altísimo ha faltado a la justicia? Si tus hijos pecaron contra él ya los entregó en manos de su maldad. Fíjense, vaya insensibilidad. Oye, Job, a ver, si tus hijos pecaron contra Dios o acepta que tus hijos pecaron contra Dios y él ya los ha entregado a su maldad.
Pero si recurres a Dios e imploras al Omnipotente, si eres puro y sincero, Él cuidará de ti inmediatamente para ponerte en el lugar que mereces por ser justo. Tu antiguo estado parecerá bien poco, tan feliz serás, será el nuevo estado. Entonces, Job, si tú no pecaste, si tú no ofendiste a Dios, si tú no hiciste nada que mereciera la muerte, mereciera el castigo, mereciera todo esto que estás experimentando ahora, entonces fueron tus hijos. Reconoce que fueron tus hijos. El único que sabe es Dios, porque a lo mejor, Job, tú hay algo que desconoces, porque si eres malo, la solución es la muerte. Es la religiosidad, seguimos en la clave de la religiosidad retributiva. El discurso de los amigos es el mismo de Satán, es decir, se ama a Dios por lo que da y no por lo que es. Y entonces solo el arrepentimiento es que salva. Eh, reconoce Job, va a decir Sofar, reconoce Job que o si no pecaste tú, pecó alguno de tus hijos. Entonces las tres respuestas de Job a los amigos, una, a Elifaz, pues confronta a Dios y pone en duda la imagen de este Dios que eh, utiliza todo su poder, toda su fuerza para castigar a aquel que ha obrado mal. De hecho, fíjense, si han leído estos capítulos del 3 en adelante, el mismo Job le va a decir a Dios, es que es desproporcionado tu juicio. Y si yo pequé o pecaron mis hijos o algo mal hicieron, no podrías haber dejado pasar ese pecado. Tan grande fue el pecado. Y si tan grande fue, ¿por qué te empeñas en hacerme sufrir de esta manera? ¿Por qué tu respuesta tan desproporcionada? Entonces confronta esta idea de Dios que le están presentando los amigos y pone en duda esta imagen de un Dios que eh, a través del castigo, a través del sufrimiento, busca educar. Entonces comienza el juicio contra Dios. ¿Quién pondrá a decirle a Dios qué es lo que haces? ¿Quieren que yo vaya a replicarle y me ponga a discutir con Dios o que le suplique a mi juez que no me responde aun cuando tengo la razón? Fíjense esta aseveración tan fuerte de Job, que ahí sí raya en lo hereje. O sea, ante esta valentía y eh, cuestionar de Job a Dios y hacerle un juicio, que de eso se trata el libro de Job, es un juicio. Job le está haciendo un juicio a Dios. Me voy a poner a discutir con él o que le suplique a mi juez que no me responde aun cuando tengo la razón. Podría apelar a él o aguardando una respuesta, pero ¿cómo creer que me atenderá? Él, que me aplasta solo por un pelo y que multiplica sin razón mis heridas, que no me deja ni respirar con tanta amargura que me hace tragar. Imposible. Ponerme contra Dios es imposible. Yo sé que me va a aplastar. Yo sé que no puedo competir con él. Bueno, y aún así Job hace un juicio y le pide a Dios que responda. Y Sofar no puede tener la razón. Y no puede tener la razón porque le va a decir, pues ojalá hablara a Dios, ojalá viniera a contestarte y te revelara los secretos de la sabiduría y te hiciera ver que pues estás pagando por alguna falta que has cometido. Porque Dios reconoce, dice Sofar, a los que son falsos. Él vio el pecado y lo entendió. Y sabemos nosotros que hemos leído el libro de Job que pues no se puede eh, razonar con Dios y sabemos que no es así lo que Sofar está afirmando, que Dios ha descubierto el gran pecado de Job y por eso está actuando así, por eso le está sucediendo a Job todas esas desgracias. Entonces,
Frente a las nuevas preguntas se deben encontrar nuevas respuestas. Se discute no sobre el sufrimiento, sino sobre la implicación de Dios en el sufrimiento. Fíjense qué importante, ¿no? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es el rol? Eh, ¿Cuál es la intervención? ¿Qué papel juega Dios en el sufrimiento? Y terminamos con esta última diapositiva, que ustedes ya igual le toman foto, así para que lo vayan revisando en sus Biblias. Entonces, todo sufrimiento, según la sabiduría tradicional, es resultado de un castigo divino. Todo sufrimiento es el resultado de un castigo divino en la sabiduría tradicional. Bueno, nosotros sabemos que no es así. Ya vimos la introducción del libro de Job y sabemos que no es así. Y también sabemos que ya en el Nuevo Testamento, que nada malo puede venir de Dios. Así nos lo dice eh, Santiago, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque porque de Dios nada malo puede venir, ¿no? Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo. Entonces es el capítulo 1, versículo 13 de la carta a Santiago. Nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno, y lo malo no puede venir de Dios. Diría Job, entonces, ¿por qué Dios no le perdona los pecados que ha cometido? Si es como aseguran los amigos que algún pecado cometió Job y que entonces si no lo cometió él, lo cometieron sus hijos, que lo reconozca. Dice Job, pues es que no hay ningún pecado que haya él cometido y merezca todo lo que está pasando, todas las desgracias que está pasando. Entonces dirá Job, bueno, pues entonces, ¿por qué no Dios simplemente perdona mis pecados y quita este sufrimiento? Porque el sufrimiento es un claro indicio, según los amigos, de que Job ha pecado. Para Job, el principio de la retribución no ha funcionado en su caso. Y nosotros que sabemos la historia de Job, sabemos que tampoco funciona y se aplica en el caso de Job, porque Job es un hombre justo. Terminemos con esta reflexión del libro Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, a propósito de este preguntarse sobre el sufrimiento. Dice el autor, ¿es usted capaz de perdonar y aceptar con amor un mundo que le ha decepcionado por no ser perfecto, un mundo en el que hay tanta injusticia y crueldad, enfermedad y crimen, terremotos y accidentes? ¿Puede perdonar sus imperfecciones y amarle, porque también puede contener gran belleza de bondad y porque es el único mundo que tenemos? ¿Puede perdonar y amar a la gente que le rodea por no ser perfectos, porque le lastimaron y le traicionaron? ¿Puede perdonarles y amarles porque no existe la gente perfecta y porque la pena por no ser capaces de amar a la gente imperfecta es condenarse uno mismo a la soledad? Puede perdonar y amar a Dios incluso cuando descubrió que le ha abandonado y decepcionado, permitiendo que existan la mala suerte, la enfermedad y la crueldad en su mundo, y permitiendo que algunas de estas cosas le sucedan a usted? Puede aprender a amarle y perdonarle a pesar de sus limitaciones, como lo hizo Job, del mismo modo en que aprendió a amar y a perdonar a sus padres, a pesar de no ser tan sabios, tan fuertes o tan perfectos como lo necesitaba. Si puede hacer todo esto, podrá reconocer que la capacidad de perdonar y la capacidad de amar constituyen las armas que Dios nos ha otorgado para que podamos vivir plena, valiente
y significativamente en este mundo, tampoco perfecto. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Tenemos ahora sí 10 minutos para preguntas, reflexiones. Voy a dejar de grabar y así no andamos corriendo con el tiempo.